Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Resolviendo Esmate. En este día les explicaré un poco acerca de la lección 2.2 de la unidad número 6, la cual se llama Características de los paralelogramos. Bien, veamos lo que nos pide el problema inicial. Nos dice, para un paralelogramo demuestra lo siguiente. Número 1. Tiene dos lados opuestos congruentes. Número 2. Tiene dos ángulos opuestos congruentes. Y número 3. Tiene dos ángulos consecutivos suplementarios. Bien, recordemos que en la clase anterior vimos un poco de lo que es un paralelogramo. Recordemos que es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Y veamos que aquí nos muestran también una figura donde tenemos un cuadrilátero, ¿verdad?, que tiene dos pares de lados. Vemos que este es un par de lados que es paralelo y también este otro par de lados es paralelo. Para poder empezar a solucionar el problema, primero leamos lo que nos pide el recuadro celeste. Recordemos que cuando sale un recuadro así tenemos que prestarle mucha atención, porque va a ser de mucha utilidad para que nosotros podamos solucionar el problema. Nos dice, observa que para demostrar que AB es igual que DC, AD es igual que BC, y también que el ángulo DAB es igual que el ángulo BCD, y que el ángulo ABC es igual que el ángulo CDA, es suficiente demostrar que el triángulo DBA es congruente con el triángulo BDC, trazando la diagonal BD. Entonces aquí nos dicen que para que se nos haga un poco más fácil poder solucionar y hacer la demostración, nosotros tenemos que trazar una diagonal en BD. Así que recordemos esto para que nosotros se nos haga más fácil a la hora pues de resolver el ejercicio. Bien. Vamos a pasar ahora a solucionarlo entonces. Por hipótesis, se tiene que el lado AB es paralelo con el lado DC y también que el lado AD es paralelo con el lado BC, porque recordemos que es un paralelogramo. Ahora, acatando la recomendación que nos daban en el recuadro celeste, vamos a trazar la diagonal BC, ¿verdad? De lo cual nos quedará de la siguiente manera. Bueno, en el paralelogramo, para trazar la diagonal, lo único que hacemos es utilizar nuestra regla y unir el punto de B hasta D y pues trazar el segmento, ¿verdad? Ahora podemos colorearlo así, de esta manera, para que podamos identificar para que podamos observar mejor que se divide en dos triángulos. Vemos que aquí tenemos un triángulo, el triángulo BAD, y también tenemos el triángulo BCD. Ahora aquí en la figura se ve como que nos están diciendo cuáles son los ángulos que son iguales, pero vamos nosotros a desarrollarlo y vamos a ir entendiendo por qué esos ángulos son iguales. Bien, vemos que el ángulo ABD, este ángulo que les estoy señalando acá, es igual que el ángulo CDB. El ángulo CDB, ¿sí? Los dos son iguales porque son alternos internos entre paralelas. Bien, aquí podemos observar que lo que hemos visto en clases anteriores nos puede servir, ¿verdad? Porque recordemos que los ángulos alternos internos entre paralelas lo vimos en clases anteriores. Ahora, para poder terminar de solucionar el problema, tenemos que identificar cuáles son los triángulos cuál es la congruencia de triángulos, ¿verdad? Entonces, si también observamos el ángulo ADB es igual que el ángulo CBD, porque también son alternos internos entre paralelas. Bien, ahora recordemos que ya tenemos un par de ángulos congruentes. Ahora vamos a buscar otra propiedad que tenga el paralelogramo para lo cual nosotros podamos identificar la congruencia de triángulos. Recordemos que esto lo vimos en clases anteriores, que habían tres criterios de congruencia de triángulo,
estaba el criterio ALA, el criterio LLL y también el criterio LAL, ¿verdad? Entonces veamos cuál de los tres criterios nos puede servir. Aquí ya tenemos dos ángulos que son congruentes, entonces creo que el más factible que utilicemos es el criterio ALA, porque también si nosotros observamos en el paralelogramo, los triángulos tienen un lado en común, ¿verdad? Si vemos la diagonal que nosotros trazamos anteriormente, BD, es un lado en común entre el triángulo ABD y el triángulo BCD. Entonces, por ende, con más razón podemos decir que podemos utilizar este criterio, porque si tienen ese lado en común es porque es igual para los dos. Entonces, por eso podemos decir que el triángulo DBA es congruente con el triángulo BDC por el criterio ALA, porque tienen los ángulos iguales, como por ejemplo el ángulo ABD y el ángulo BDC, asimismo el ángulo DBC y el ángulo ADB, y tienen un lado en común, que es el lado BD. Entonces AB es igual que DC, AD es igual que BC, el ángulo DAB es igual que el ángulo BCD, y también tenemos que el ángulo ABC es igual que el ángulo CDA. Y finalmente ya resolvimos dos partes de los que nos pide el problema inicial. Ya resolvimos la parte que nos decía que tiene dos lados opuestos congruentes. También ya resolvimos lo que nos decía que tiene dos ángulos opuestos congruentes. Ahora vamos a resolver lo que nos dice tiene dos ángulos consecutivos suplementarios. Recordemos que los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarlos tenemos 180 grados, ¿verdad? Entonces, finalmente nosotros podemos observar en la figura que el ángulo ABC más sumado con el ángulo BCD es igual a 180, y que también la mitad de la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, porque recordemos que la suma de todos los ángulos internos del cuadrilátero es igual a 360. Entonces aquí tenemos que 180 pues es la mitad de esta suma, y pues así hemos podido solucionar el problema inicial. Ahora veamos lo que nos dice la conclusión. Nos dice, en un paralelogramo se cumple que los lados y los ángulos opuestos son congruentes y los ángulos consecutivos son suplementarios, así como nosotros pudimos observar anteriormente, ¿verdad? Aquí tenemos un paralelogramo, el cual es ABCD, en el cual trazan una diagonal, y ahí se pueden observar todas las peculiaridades, ¿verdad? Que tiene dos pares de ángulos que son alternos internos y son iguales, y también que tiene los ángulos consecutivos suplementarios. Así que así hemos podido identificar un poco algunas características de los paralelogramos. Vamos a ver un ejemplo para poder pues asimilar el contenido mejor. En el ejemplo nos dice, encuentra los ángulos y los lados según las características de los paralelogramos. Bien, aquí nos dan una figura en el cual tenemos que hay un ángulo de 80 grados, uno de 100 grados. Aquí tenemos dos incógnitas que son las que vamos a encontrar, X y Y, y tenemos que este lado mide 5 centímetros y el otro lado mide 10 centímetros. Bien, por las peculiaridades que nosotros vimos anteriormente y características de los paralelogramos, se nos hace más fácil poder resolverlo y darnos cuenta que el ángulo X, este que está acá, mide 100 grados y que el ángulo Y, este que está acá, mide 80 grados, porque dos ángulos opuestos son iguales. Eso es una de las características que nosotros observamos anteriormente, ¿verdad? Y también podemos ver que el lado AB, que es igual a 5 centímetros, y el lado BC, que es igual a 10 centímetros, porque los lados opuestos son iguales. Recordemos que el lado DC mide 5 centímetros, por ende también AB va a medir 5 centímetros porque son opuestos. Y lo mismo pasa con el lado AD y el lado BC. Como AD mide 10 centímetros, entonces BC también va a medir 10 centímetros. Y pues esto ha sido todo en la clase de este día, la lección 2.2 de la unidad número 6, la cual se llama Características de los paralelogramos.
Espero de que todos hayan comprendido muy bien esta lección y espero de que todos tengan un feliz día.